¿Qué sucede cuando un emperador se convierte en filósofo? Descubre cómo las enseñanzas milenarias de Marco Aurelio pueden transformar tu autoconfianza hoy. La autoconfianza no es un regalo innato, sino una habilidad que se cultiva a lo largo del tiempo. Marco Aurelio, uno de los líderes más poderosos de la historia, lo entendió mejor que nadie. Su legado filosófico, encapsulado en las meditaciones, ofrece herramientas prácticas para fortalecer nuestra autoestima en un mundo donde la confianza es la clave del éxito. Marco Aurelio, conocido como el último de los 5 buenos emperadores de Roma, no solo gobernó con sabiduría y justicia, sino que también se sumergió en una profunda reflexión personal. En sus momentos de soledad, lejos del bullicio del poder, escribía lo que hoy conocemos como las meditaciones. Estos escritos no estaban destinados a ser publicados, eran sus pensamientos privados, un espejo de su mente. Esta honestidad brutal consigo mismo es la primera lección que podemos extraer. Para construir la autoconfianza, debemos ser implacablemente sinceros con nosotros mismos. Marco Aurelio registró sus inseguridades, sus dudas y sus miedos, reconociendo que, aunque era emperador, seguía siendo humano. Y es en esa humanidad donde reside la fuerza real. Cumplir con nuestra palabra es esencial para restaurar nuestra cordura y crear una vida con sentido. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó innumerables desafíos: guerras en las fronteras del imperio, plagas que diezmaban a su pueblo y traiciones en su círculo cercano. A pesar de todo, su integridad permaneció intacta porque entendía que la confianza en uno mismo se construye manteniendo las promesas, tanto a los demás como a uno mismo. Si nos comprometemos a hacer algo, debemos honrarlo, porque cada vez que rompemos una promesa, no solo decepcionamos a los demás, sino que erosionamos nuestra propia autoestima. La historia cuenta que, incluso cuando su vida estaba en peligro, Marco Aurelio mantuvo su compromiso, lo que le ganó el respeto eterno de sus contemporáneos. En un mundo donde culpar a otros es la norma, asumir la responsabilidad de nuestras acciones se convierte en un acto revolucionario. Marco Aurelio nos enseña que la verdadera madurez emocional radica en aceptar las consecuencias de nuestros actos sin quejarnos. En una ocasión, cuando una de las decisiones estratégicas llevó a una derrota militar, en lugar de buscar excusas o culpar a sus generales, asumió toda la responsabilidad. Este acto no solo fortaleció su liderazgo, sino que también le permitió aprender de sus errores y mejorar. Cuando aceptamos nuestras fallas, nos libramos del peso de la culpa y abrimos las puertas del crecimiento personal. El carácter es la base de toda autoconfianza. Marco Aurelio nos recuerda que el carácter no se vende, y mucho menos barato. En su juventud, fue testigo de cómo algunos de sus mentores caían en la corrupción, vendiendo su integridad por riquezas o poder. Pero Marco, guiado por su brújula moral, eligió un camino diferente. Comprendió que el carácter es el único que nadie puede quitarnos, y que cada decisión, por pequeña que sea, contribuye a forjar nuestra identidad. Para Marco Aurelio, la integridad era una armadura contra las tentaciones del poder, y es precisamente esta integridad la que nos permite enfrentar adversidades sin perder de vista quiénes somos realmente. En un mundo obsesionado con la perfección, la autoaceptación es el verdadero antídoto contra la infelicidad. Marco Aurelio entendió que la autoconfianza no se basa en alcanzar estándares imposibles, sino en aceptarse a uno mismo con todas las imperfecciones. En sus meditaciones, reflexionó sobre la naturaleza del ser humano y cómo la perfección es una ilusión creada por nuestra mente. Durante su reinado, muchos de sus contemporáneos buscaban la aprobación externa a través de conquistas o monumentos, pero Marco encontró la paz en su interior, sabiendo que la verdadera grandeza reside en aceptar y amar lo que somos. Es una lección que, si se aprende bien, puede transformar no solo nuestra percepción de nosotros mismos, sino también la forma en que interactuamos con el mundo. Hablar menos de uno mismo y escuchar más es una práctica que Marco Aurelio dominaba con maestría. En sus consejos a su hijo Cómodo, le advertía sobre los peligros del ego y cómo hablar demasiado sobre uno mismo podía alienar a los demás. En una ocasión, se cuenta que un senador, conocido por su ego desmesurado, intentó impresionar a Marco Aurelio con historias de sus propias hazañas. En lugar de participar, Marco le escuchó pacientemente y luego,
con una simple pregunta, le hizo reflexionar sobre la importancia de la humildad. Esta habilidad para escuchar y aprender de los demás, en lugar de ensimismarse en su propio mundo, le permitió a Marco Aurelio tomar decisiones más sabias y ganarse el respeto de todos a su alrededor. El poder de los pensamientos no puede subestimarse, y Marco Aurelio lo sabía bien. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, escribió. En sus momentos más oscuros, cuando las batallas se perdían y la muerte acechaba, Marco Aurelio recorría esta filosofía para mantener su mente clara y enfocada. Una anécdota menos conocida cuenta que, durante una campaña militar particularmente difícil, algunos de sus generales comenzaron a sucumbir al desánimo. Marco Aurelio, en lugar de reprenderlos, les pidió que reflexionaran sobre sus pensamientos y cómo estos influían en sus acciones. Esta práctica de autoconciencia no solo les devolvió la moral, sino que también les llevó a una victoria inesperada. Nuestros pensamientos son como semillas. Lo que planteamos en nuestra mente determina lo que cosecharemos en nuestra vida. El exceso de planificación es el enemigo de la acción. En la Roma de Marco Aurelio, era común que los senadores se enredaran en interminables debates sin tomar decisiones. Marco, por el contrario, creía firmemente en la acción. Entendía que las ideas sin ejecución son inútiles. Según los registros históricos, Marco Aurelio tenía la costumbre de dedicar solo una pequeña parte del día a la planificación. El resto lo dedicaba a la acción. Este enfoque pragmático le permitió no solo gobernar un imperio vasto, sino también liderar campañas militares con eficacia. Si alguna vez te has encontrado atrapado en la parálisis por análisis, sigue el consejo de Marco. Haz un plan sencillo y luego actúa. Es mejor tomar pequeñas acciones imperfectas que esperar eternamente a que llegue el momento perfecto. Los rituales nocturnos eran una parte integral de la vida de Marco Aurelio. Antes de dormir, se retiraba a sus aposentos y reflexionaba sobre su día. Este hábito no era solo una forma de descanso mental, sino un ejercicio de autoconciencia. Marco se preguntaba qué había hecho bien, en qué había fallado y cómo podía mejorar al día siguiente. Este ritual, según los historiadores, fue una de las razones por la que pudo mantener su equilibrio emocional durante los momentos más difíciles de su reinado. En un mundo donde el estrés y la ansiedad son comunes, adoptar un ritual nocturno de autoevaluación puede ser la clave para fortalecer nuestra confianza y vivir con mayor propósito. Finalmente, Marco Aurelio nos enseña a ignorar a los pesimistas. Durante su vida, enfrentó numerosas críticas, tanto de sus enemigos como de aquellos que temían su estilo de liderazgo. Pero en lugar de dejarse influenciar por la negatividad, Marco Aurelio se enfocaba en lo que podía controlar, su propia mente y acciones. Una teoría conspirativa que circuló en Roma sugería que algunos de sus consejeros más cercanos estaban conspirando en su contra. Pero Marco, en lugar de dejarse llevar por la paranoia, siguió adelante con sus decisiones, confiando en su propio juicio. Esta actitud le permitió no solo sobrevivir en un entorno político hostil, sino también prosperar y dejar un legado duradero. Las enseñanzas de Marco Aurelio son más relevantes hoy que nunca. Al aplicar sus principios, no solo podemos construir una autoconfianza inquebrantable, sino también vivir con integridad y propósito. Si te ha inspirado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Ayuda a que más personas descubran cómo el estoicismo puede transformar sus vidas.